Bienvenidos, una bu copyright Z-Mur-S, a su canal favorito de chismecito turco, drama turco al dúa. Espero que es tu copyright N teniendo un dúa maravilloso, lleno de energía positiva y por supuesto, mucha expectación superíndice 3N, porque el vídeo de hoy, amigos mos, viene candente. Como ya vieron en el título, hoy vamos a hablar de un tema que ha estado incendiando las redes sociales y los foros de fans desde hace días. Hablamos de Kerem Bürsin y Hande Erupar Rafael. Y no me refiero a una posible reconciliación superíndice 3N, sino a algo mucho muy explosivo. Rense, que vamos a analizar a fondo unas declaraciones recientes de Kerem que han dejado a todos boquiabiertos. ¿Qué copyright dijo exactamente sobre Hande? ¿Por qué copyright explotó superíndice 3? ¿Serú que finalmente se reveló superíndice 3 la verdad de truc ese de su separación superíndice 3N? No se muevan de sus asientos, porque aquí en Drama Turco al Dúa les tenemos todos los detalles jugosos. Antes de que nos sumerjamos de lleno en este drama, quiero invitarlos, como siempre, a que se suscriban a nuestro canal si todavía no lo han hecho. Es la mejor forma de estar al tanto de todas las noticias, rumores y exclusivas del mundo del espectáculo turco. No se pierdan ni un solo vídeo, activen la campanita de notificaciones y du copyright lleno su like, que nos ayuda un monto superíndice 3N a seguir creando contenido para ustedes. Ahora empecemos con el chisme. Bueno, du superíndice 3N empezamos. La verdad es que la historia es un poco compleja, que vamos a intentar poner un poco de orden. Recordemos que Kerem Bürsin y Hande Erupar Rafael fueron, durante un tiempo, la pareja muy querida y seguida de Turquía. Su romance surgió superíndice 3 en el set de la exitosísima serie, Senu con diéresis al capm, y su química era tan palpable que traspasó superíndice 3 la pantalla. Todos vamos verlos juntos, eran la pareja perfecta, ¿o no? Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la burbuja de amor explotó superíndice 3. De un día para otro sin previo aviso, se anunció superíndice 3 su separación superíndice 3N. Imagúnense el shock. Los fans estaban devastados, los medios de comunicación superíndice 3N enloquecieron, y las teorías sobre las razones de su ruptura comenzaron a surgir como hongos de copyright ese de la lluvia. Desde entonces tanto Kerem como Hande han mantenido un perfil relativamente bajo en lo que respecta a su vida personal. Han evitado hablar directamente sobre el tema, y han tratado de enfocarse en sus respectivos proyectos profesionales. Sin embargo, la sombra de su romance siempre ha estado presente, y cada movimiento que hacen es analizado con lupa por los fans y los medios. Y aquí es donde entra en juego la explosiva declaración superíndice 3N de Kerem. Resulta que hace unos días Kerem Bürsin fue entrevistado por un importante medio de comunicación superíndice 3N turco, *haber global *. La entrevista transcurrió con normalidad, hablando sobre sus proyectos futuros, sus aspiraciones como actor, el desafío de interpretar personajes complejos y la responsabilidad que siente como figura pública, EQ copyright tera. Pero como era de esperarse, el entrevistador, un periodista veterano conocido por su incisividad y preguntas directas, no pudo resistirse a la tentación superíndice 3N de preguntarle sobre Hande Erupar Rafael. Al principio Kerem se mostró superíndice 3 evasivo, tratando de cambiar de tema y evitar la pregunta. Habló superíndice 3 sobre su compromiso con la salud mental, sus campau más menos asvenu copyright ficas y la importancia de usar su plataforma para generar un impacto positivo en la sociedad. Pero el entrevistador insistió superíndice 3, utilizando un tono amable pero firme. Seu más menos alando la innegable influencia que Hande y su relación superíndice 3N han tenido en su carrera y en la percepción superíndice 3N pública de su persona. Finalmente Kerem cedió superíndice 3. Y fue entonces cuando soltó superíndice 3 la bomba. Ahora bien, aquí es donde la cosa se pone interesante, porque no hay una transcripción superíndice 3N textual de lo que dijo Kerem. Lo que tenemos son reportes de los medios que estuvieron presentes en la entrevista, *miguillet *urrillet y *posta entre ellos, y testimonios de personas que supuestamente escucharon sus declaraciones. Además, en los días siguientes, las redes sociales se llenaron de interpretaciones y filtraciones de la conversación superíndice 3N, algunas muy confiables que otras. Según estas fuentes, Kerem, visiblemente molesto, dijo algo como: estoy cansado de que se me asocie constantemente con Hande. Ya pasó superíndice 3,
fue una etapa de mi vida, y ahora estoy enfocado en otras cosas. Me parece injusto que se siga hablando de esto cuando ambos hemos seguido adelante. Algunos medios incluso reportan que Kerem utiliza superíndice 3 un tono bastante fuerte, acusando a los medios y a algunos fans de obsesionarse con su relación superíndice 3n pasada, y de no permitirles avanzar en sus vidas. Sozco por ejemplo, afirmo superíndice 3 que Kerem ha dicho, entiendo el interu copyright ese del público, pero esto se ha convertido en una pesadilla. Necesitamos espacio para crecer y evolucionar individualmente. También copyright n se dice que menciono superíndice 3 que la constante presión superíndice 3n medio tica y la idealización superíndice 3n de su relación superíndice 3n fueron factores que contribuyeron a su ruptura. Al parecer Kerem ha comentado que la necesidad constante de mantener una imagen perfecta ante el público, y las expectativas irreales que se proyectaban sobre su relación superíndice 3n, terminaron por asfixiarlos. Fuerte, ¿verdad? La verdad es que independientemente de las palabras exactas que utilizo superíndice 3, el mensaje es claro: Kerem harto de que se le siga vinculando con Ande y quiere que la gente lo deje seguir adelante. La frustración superíndice 3n es palpable, y se puede inferir que ha estado reprimiendo estos sentimientos durante bastante tiempo. Pero ¿por qué copyright esta explosión superíndice 3n ahora? ¿Qué copyright fue lo que detonó superíndice 3 la furia de Kerem? Aquí es donde entran en juego las especulaciones, y donde Drama Turco Aldua se convierte en el detective principal. Algunos creen que se debió superíndice 3 a una reciente ola de rumores sobre una posible reconciliación superíndice 3n entre Condieresis Copyright, L y Ande. Estos rumores surgieron a raíz de una serie de coincidencias que se dieron en redes sociales. Por ejemplo, ambos publicaron fotos en lugares similares, Kerem en Bodrum, y Ande coincidentemente también Copyright N en Bodrum unas semanas después Copyright S. Algunos fans detectaron objetos en sus fotos que parecían pertenecer al otro, como una bufanda de cachemira que apareció superíndice 3 brevemente en la foto de Kerem, y que los fans juran haber visto antes en el guardarropa de Ande. Ademún S, un perro que se parecía sospechosamente a uno que habrá pertenecido a la pareja, fue visto corriendo en una playa de True S de Kerem en uno de sus vídeos. Estas coincidencias fueron suficientes para encender la imaginación superíndice 3n de los fans, que comenzaron a clamar por una reconciliación superíndice 3n, utilizando hashtags como #Kerem Ande volved y #Senu al Capmever. Algunos incluso crearon fanfics elaborados y teorías conspirativas sobre mensajes subliminales en sus publicaciones en redes sociales. Y al parecer, esta situación superíndice 3n fue la gota que derramó superíndice 3 el vaso para Kerem. La presión superíndice 3n constante y la incapacidad de escapar de la sombra de su relación superíndice 3n pasada lo llevaron al límite. Otros creen que la explosión superíndice 3n de Kerem se debió superíndice 3 a la reciente relación superíndice 3n de Ande Eru Parrafol con Hakan Sabank. Como saben, Ande actualmente tiene una relación superíndice 3n con el empresario turco, y se les ha visto juntos en varias ocasiones, disfrutando de viajes y momentos románticos en lugares exu superíndice 3 ticos como Italia, Parus y las islas griegas. Algunos fans de Kerem y Ande han criticado duramente esta relación superíndice 3n, comparando a Hakan con Kerem y asegurando que Ande se equivocó superíndice 3 al elegirlo. Algunos comentarios en redes sociales, a menudo crueles e insensibles, han atacado la apariencia física de Hakan, o cuestionado su idoneidad para Ande. Quizás Kerem se sintió superíndice 3 presionado por esta situación superíndice 3n, y decidió superíndice 3 poner un alto a las comparaciones y a las críticas. O quizás simplemente estuvo cansado de que se le relacione constantemente con su ex, cuando ella ya ha rehecho su vida y parece feliz con su nueva pareja. La perspectiva de ver a Ande avanzar con otra persona, mientras su Condieresis Copyright L sigue atrapado en el pasado, podría haber sido un factor desencadenante. Pero hay otra teoría que se maneja en los círculos mood S cercanos a los actores. Algunos sugieren que Kerem estuvo frustrado porque siente que la sombra de su relación superíndice 3n con Ande ha opacado sus logros profesionales. Ha trabajado duro para ser reconocido por su talento y no solo por su vida amorosa, y siente que el constante escrutinio mediático impide que el público vea ese ayud de su romance pasado. Quiere ser valorado por su arte y no por su historia sentimental. Sea cual sea la razón superíndice 3n, lo cierto es que las declaraciones de Kerem han generado un gran revuelo en las redes sociales. Los fans están divididos,
algunos lo apoyan y entienden su frustración superíndice 3n, utilizando hashtags como almohadilla we stand with Kerem y almohadilla respect Kerem's privacy, mientras que otros lo critican por ser insensible y por olvidar lo que vivió superíndice 3 con Ande, acusándolo de ingratitud y de no valorar el apoyo que recibió superíndice 3 durante su relación superíndice 3n. El debate se ha vuelto acalorado y, en algunos casos, incluso tu superíndice 3 Jico. En cuanto a Ande, ella no ha hecho ninguna declaración superíndice 3n al respecto. Ha mantenido un perfil bajo y ha seguido disfrutando de su relación superíndice 3n con Akan. Sin embargo, es inevitable que las declaraciones de Kerem la hayan afectado de alguna manera. Los paparazzi la han fotografiado saliendo de restaurantes y eventos sociales con una expresión superíndice 3n seria y pensativa, lo que ha alimentado a UNMUS las especulaciones. Algunos creen que es dolida por las palabras de su expareja, mientras que otros sugieren que simplemente es cansada de ser el centro de la atención superíndice 3n medio tica. Y amigos MUOS, es donde yo quiero saber su opinión superíndice 3n. Copyright piensan de las declaraciones de Kerem? ¿Creen que tiene razón superíndice 3n al sentirse frustrado por la constante asociación superíndice 3n con Ande? ¿O creen que debería ser Moon, ese comprensivo con los fans que aún sueu más menos han con una reconciliación superíndice 3n? ¿Creen que es siendo justo con Ande, o es reviviendo un pasado que debería quedar a true ese? Du copyright geme sus comentarios abajo, que me encanta leer sus opiniones. Quiero saber si es N del lado de Kerem del lado de Ande, o si creen que ambos tienen parte de razón superíndice 3n. La verdad es que este drama nos recuerda lo complicado que puede ser el mundo del espectáculo, y lo difícil que es para las celebridades mantener su vida privada alejada del escrutinio público. Kerem y Ande son dos personas que vivieron un romance intenso y público, y ahora es N tratando de seguir adelante con sus vidas. Esperemos que con el tiempo tanto ellos como sus fans puedan encontrar la paz y dejar a ese el pasado. Quizás en el futuro puedan incluso ser amigos, o al menos mantener una relación superíndice 3n cordial y respetuosa. En resumen, en el vídeo de hoy analizamos las explosivas declaraciones de Kerem Bürsin sobre Ande Eru Parrafoel, en las que expresó superíndice 3 su frustración superíndice 3n por la constante asociación superíndice 3n con su expareja y pidió superíndice 3 que se le permitiera seguir adelante con su vida. Vimos las posibles razones de de esta explosión superíndice 3n, analizando los rumores de reconciliación superíndice 3n, la relación superíndice 3n de Ande con Akan Sabank, y la frustración superíndice 3n de Kerem por ser reconocido solo por su vida amorosa. Y analizamos las reacciones de los fans en las redes sociales, mostrando la división superíndice 3n y el debate que han generado sus palabras. Espero que hayan disfrutado de este vídeo lleno de chisme turco. No se olviden de dejar su like si les gustó superíndice 3, de compartirlo con sus amigos y de suscribirse a nuestro canal para no perderse ningún vídeo. Activen la campanita para que les lleguen las notificaciones cada vez que subamos contenido nuevo. Y sigan a Drama Turco Aldua en todas nuestras redes sociales para estar al tanto de las últimas noticias y rumores. Y lo muy importante, du copyright geme sus comentarios abajo. Copyright opinan de todo este drama? ¿Es N de acuerdo con Kerem? ¿O creen que debería ser ese paciente con los fans? Quiero saber su opinión superíndice 3n. ¿Creen que Ande debería responder a las declaraciones de Kerem, o debería seguir manteniendo el silencio? ¿Y copyright piensan de la relación superíndice 3n de Ande con Akan? No se corten y du copyright lleno sus pensamientos. Muchas gracias por ver Drama Turco Aldua. Los quiero mucho y nos vemos en el superíndice 3º vídeo. No se olviden de darle like, compartir y suscribirse. Besos. Y recuerden, el chisme es bueno, pero con respeto. Hasta la superíndice 3 Sima.